En Voz Alta Relatos presenta Una historia de fantasmas, de Agustín Fernández Paz. Lo que quiero contar sucedió hace ya algún tiempo. Si hasta el día de hoy nunca he dicho nada sobre la experiencia que viví aquella noche de verano en una posada perdida de Navarra, fue por ese temor que me produce todo lo que de alguna manera nos hace recordar que el mundo real no es algo tan sólido y organizado como nos gusta pensar. Quizá existen zonas de sombra de las que nada sabemos, misterios que se resisten a ser desvelados, espacios que solo por azar alcanzamos a veces a entrever. En la biografía de cualquier persona hay momentos desconcertantes, brevísimos destellos que iluminan la vida de otra manera distinta y nos descubren que es mucho lo que todavía ignoramos sobre nosotros mismos. Mi historia ocurrió, como ya he dicho, en tierras navarras. Si he de ser más concreta, diré que fue en una casa de turismo rural, El Descanso creo que se llamaba, situada en las afueras de la villa de Obanos, a un lado de la ruta que sigue el Camino de Santiago. Obanos es el lugar en el que se unen los dos ramales del Camino francés, el que nace en Somport y el que se inicia en Saint-Jean-Pied-de-Port. Se trata de una villa pequeña, con edificios que aún conservan muchas huellas de su pasado esplendor medieval. Cuando uno se aproxima a ella por los caminos que cruzan la comarca de Valdizarbe, después de dejar atrás las duras laderas del Monte del Perdón, ya ve desde lejos la alta torre gótica de la iglesia de San Juan Bautista, símbolo de un pasado que permanece vivo en muchos lugares del camino. La vida fluye año tras año a través de él, como un río secreto que alberga en su lecho la memoria de los peregrinos muertos. Pasos sobre pasos invisibles. Yo, como la mayoría de las personas que aquella noche nos reunimos en la amplia terraza que el hostal tenía en la parte trasera, había iniciado el camino en Roncesvalles, hacía ya 6 días, con la intención de pasar todo el mes de junio caminando en dirección a Compostela. Las razones que me llevaban a hacer la peregrinación no vienen ahora a cuento. Solo diré que tenían que ver con una etapa amarga de mi vida, que deseaba dejar atrás, pero son ajenas a la historia que voy a contar. Aunque ya no lo recuerdo con exactitud, debíamos de ser 10 o 12 personas en aquella reunión informal. La mayoría nos habíamos ido conociendo en días anteriores, siempre en encuentros casuales durante nuestra marcha, favorecidos por esa camaradería que parece existir entre los peregrinos. La creencia de que el camino ayude a hacer nuevas amistades es una realidad, si he de juzgar por mi experiencia. Aunque la mayor parte del tiempo algunos de nosotros caminábamos en solitario por voluntad propia. Solíamos planificar juntos la etapa del día siguiente y así ponernos de acuerdo sobre el lugar en el que debíamos hacer noche. Aquella tarde yo había llegado muy cansada al hostal. El trayecto desde Pamplona me había resultado más duro que el de jornadas anteriores. Después de ducharme y ponerme ropa limpia, lo que más me apetecía era tumbarme en la cama y dormir hasta el día siguiente, pero resistí la tentación y bajé a cenar. En el comedor me senté con un matrimonio de Vitoria que hacía el camino acompañado de su hija. Una chica reservada que no parecía encontrarse nada a gusto entre tanta gente mayor y que se limitó a responder con monosílabos cada vez que se le preguntaba algo. Acabada la cena, Pera, un abogado catalán que era el alma del grupo, propuso tomar un café en la terraza. El hostal estaba situado a las afueras de la villa, cerca de un extenso pinar y tenía en la parte de atrás una terraza en la que de día debía de abrasar el sol, pero de noche resultaba de lo más agradable, pues corría una brisa fresca que traía hasta nosotros el intenso aroma de la resina de los pinos. Nos sentamos alrededor de 4 mesas que unimos para la ocasión. Me sentía bien allí, reunida con aquellas personas de las que sabía tan poco, pero que por encontrarse en circunstancias semejantes a las mías, me despertaban sentimientos de simpatía y complicidad. Aunque nunca hablábamos de cuestiones tan personales, estaba segura de que todas tenían una razón poderosa para emplear el mes de junio en atravesar la península a pie, en busca de ese Finisterre de Europa que solo me era familiar a mí.
Recuerdo que la reunión transcurría de manera previsible. A veces la conversación decaía, pero al igual que la lumbre cuando le echas otra brazada de leña, se volvía a avivar cada poco tiempo con alguna nueva intervención, como si ninguna de las personas que estábamos allí deseáramos que aquellas horas acabasen. Cuentos, sucedidos, anécdotas, los temas habituales de la vida cotidiana no surgieron en ningún momento, pues parecían sobrar en un ambiente como aquel. Si no fuese por nuestras ropas y por los objetos que nos rodeaban, podríamos pasar perfectamente por una reunión de peregrinos de hacía varios siglos. Al fin y al cabo, las estrellas que brillaban sobre nosotros eran las mismas que acompañaban a los caminantes desde que hacía más de 1000 años habían comenzado a ver en la Vía Láctea el camino trazado en el cielo para guiarlos hasta Compostela. Cuando ya llevábamos bastante tiempo bajo las estrellas y la conversación amenazaba con decaer de una vez por todas, una de las personas de la reunión se atrevió a confesar que era poeta. Se trataba de una mujer delgada, de pelo negro muy corto, que era de las más habladoras del grupo. En cuanto lo dijo, varios de los presentes se empeñaron en que tenía que recitarnos alguna de sus composiciones. Y tal como yo temía, no hizo falta mucho esfuerzo para convencerla. Recitó 4 o 5 poemas que me parecieron mediocres, como hechos con palabras gastadas, pues recordaban a otros ya oídos muchas veces. Sin embargo, también yo me uní a los aplausos del grupo. No era cuestión de estropear el encanto de una noche como aquella. Cuando acabó, Pera, el catalán, propuso que cada uno de nosotros recitásemos nuestro poema preferido. Una parte del grupo acogió la idea con entusiasmo, quizá porque el anonimato que propicia el camino también ayuda a liberarse de las inhibiciones. Hubo de todo en aquel improvisado recital, desde una ridícula escenificación de la canción del pirata de Espronceda, aprendida probablemente en los años escolares, hasta los inevitables versos románticos del Neruda de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Cuando me tocó la vez, aunque no tenía ninguna gana de intervenir, anuncié que mi poema era muy triste y que quizá no valía la pena recitarlo allí. Como insistieron, les expliqué que se trataba de un texto de José Ángel Valente, mi poeta preferido. Es un poema que todavía me sigue gustando hoy. Pertenece a fragmentos de un libro futuro, su obra póstuma, escrita cuando ya sabía que la muerte lo rondaba muy de cerca. Qué dolor el morir, llegar a ti, besarte desesperadamente y sentir que el espejo no refleja mi rostro ni sientes tú, a quien tanto he amado, mi anhelante impresencia. Tras mi recitado hubo un largo silencio. Por un momento me sentí culpable de estropear aquella velada en la que tan a gusto me sentía. Era evidente que mis versos no encajaban bien en el juego festivo que habíamos iniciado. Entonces, un hombre que había permanecido en silencio toda la noche habló por primera vez. No puedo decir aquí nada de él, porque nunca lo había visto hasta aquel momento. Pero tampoco me extrañó su presencia. Debía de ser un caminante solitario que se había unido durante el día a alguno de los componentes de la tertulia. También le habrían gustado a una amiga mía esos versos de Valente, dijo con voz apagada. Es curioso. Si no fuese porque no nos conocemos de nada, pensaría que esos versos nacieron a partir de lo que a ella le ocurrió. Una historia muy triste, como en el fondo son todas las historias de amor. Calló y bajó la cabeza, como pidiendo disculpas por sus palabras. Si contaba con atraer la atención del grupo, lo consiguió por completo, porque muy pronto se alzaron varias voces pidiéndole que relatase aquella historia. Tras algunas vacilaciones, acabó por atender a los insistentes ruegos de los presentes. Esperó a que todos nos fuésemos callando y con la misma voz pausada que había empleado antes, inició su relato. Esta historia, como os acabo de decir, le ocurrió a una amiga mía muy querida. No os voy a cansar con detalles superfluos. Os diré solo que pasó hace unos 4 años y que de alguna manera también tiene que ver con el camino, pues todo nace de lo que sucedió en un lugar muy próximo a donde nos encontramos. Diana, mi amiga, se había casado hacía poco con un joven del que estaba enamorada desde la adolescencia.
El suyo fue uno de esos amores casuales que nacen de forma idealista y que el tiempo a veces va consolidando hasta hacerlos fuertes y sólidos como un árbol centenario. Vivían en Puente la Reina, a unos pocos kilómetros de aquí, aunque ella trabajaba en Pamplona, la ciudad por la que pasamos ayer. Un trayecto corto que hacía a diario en un autobús de línea. Una tarde que su marido tenía el día libre, Diana lo animó para que fuese a buscarla a la salida del trabajo. Podrían ir al cine y después cenar fuera. Era una oportunidad para romper la rutina diaria. Él se sumó a la propuesta de inmediato, pues nada le alegraba más que ver la felicidad en los ojos de su mujer. Cuando regresaban a su casa, ya bien entrada la noche, el coche derrapó en una mancha de aceite que un camión había derramado en la carretera unas horas antes, justo en el inicio del puente que cruza el río Arga. Perdido el control, el vehículo fue a dar contra el pretil, con tan mala fortuna que lo rompió y cayó al río. El puente no es muy alto. El accidente podía haber quedado tan solo en un susto, pero hay veces en que el azar juega en nuestra contra. Él se golpeó la cabeza con el volante, a pesar de llevar puesto el cinturón. Los informes explicaron que la muerte debió ser casi instantánea. Ella tuvo más suerte. Quedó aturdida por el impacto contra el parabrisas, pero el frío del agua la reanimó enseguida. Guiada por el instinto, consiguió desprenderse del cinturón de seguridad, bajar el cristal de la puerta y salir por el hueco para nadar después hasta la orilla. Diana salvó la vida, pero su marido no. Bien se puede imaginar la pena de mi amiga, una pena que la llevó a abandonar el trabajo y a refugiarse en la casa que habían elegido entre los dos cuando decidieron vivir juntos, una vivienda sencilla situada en las afueras. No tenía ganas de ver a nadie y dejaba pasar las horas hundida en la inmensa pena que sentía. Su única compañía era Dédalo, un setter irlandés que había comprado al poco tiempo de casarse. Antes era su marido quien lo cuidaba. Ahora le tocaba a Diana ocuparse de él, una tarea que hacía con especial ternura, como si fuese una forma de conservar viva la memoria del amor truncado por el accidente. Tras 2 meses de aislamiento, decidió que debía seguir adelante con su vida. No podía dejar que la tristeza la venciera. Consiguió un trabajo de media jornada en unas oficinas de la ciudad y trató de adaptarse a algunas rutinas cotidianas, con la tenue esperanza de que los cambios le ayudasen a recuperar algún día las ganas de vivir. Durante las primeras semanas trató de superar el dolor y encarar la vida con ánimos renovados. El trabajo le ocupaba las mañanas. Por las tardes solía dar largos paseos por el campo, siempre acompañada de Dédalo. Eran unas caminatas que la dejaban exhausta y le ayudaban a conciliar el sueño en las horas difíciles de la noche. Cuando estaba en casa, acostumbraba a hablar en voz alta, como si su marido aún estuviese a su lado, a pesar de ser muy consciente de que se encontraba sola y de que aquellas palabras dirigidas a nadie solo buscaban romper un silencio que la oprimía. Le gustaba dejarse llevar por esa sensación de que su marido estaba en casa, ocupado en cualquier asunto, mientras ella se encontraba en la cocina o en la sala que le servía de biblioteca. A veces, cuando subía a las habitaciones de arriba, cualquier ruido familiar, una puerta que se cerraba, un crujido, el ruido de un coche que se detenía cerca, le hacía renacer la ilusión de que él aún estaba vivo y de que aparecería ante ella en cualquier momento. Buscó refugio en la lectura, como tantas personas acostumbran a hacer en las etapas difíciles. Las novelas le ayudaban a distraerse, sobre todo en las horas larguísimas de la noche, cuando el sueño tardaba en llegar. Pero durante el día prefería la poesía. Siempre tenía a mano algún título de sus autores favoritos. Echaba de menos uno de sus libros más queridos, Punto Cero, un volumen del año 1972 en el que José Ángel Valente había recopilado toda la poesía que había escrito hasta ese momento. Era una edición preciosa, como todas las que hacía la editorial de Carlos Barral, con una portada en la que aparecía varias veces, en recuadros repetidos como un fotograma de película, la imagen de un cuervo posado sobre un libro, picoteando en la tinta derramada de un tintero. Se lo había regalado su marido, después de haberla encontrado en una tienda de libros de segunda mano, sabedor de sus debilidades literarias. Durante los últimos días lo había buscado por toda la casa,
pero no lo encontraba por ningún sitio. Podría comprar una edición nueva. Sabía que otra editorial había reeditado el libro hacía poco tiempo, pero la que ella quería era aquella a la que se sentía tan unida, llena de notas y de marcas que le había ido haciendo a lo largo del tiempo. Diana pensaba que era normal experimentar aquella sensación de que su marido seguía a su lado. ¿Acaso no se dice que cuando se pierde un miembro seguimos sintiéndolo como si todavía lo conservásemos? Pues con más razón una persona querida, sobre todo si la unión era tan intensa como la de ellos dos. Una ausencia es difícil de llenar. Había que darle tiempo al tiempo, era el consejo que sus amigos le repetían. Pero conforme pasaban las semanas, en vez de disminuir, la sensación de que él rondaba por la casa iba en aumento. Lo atribuía a la soledad. Quizás hacía mal empeñándose en seguir en aquella casa demasiado grande para ella. Muchas veces se sorprendía subiendo a los dormitorios de arriba o bajando deprisa las escaleras, con una mezcla de deseo y temor, pero siempre con la esperanza de que su marido estuviese aguardándola en algún lugar de la vivienda. A veces, mientras preparaba algo en la cocina, sentía su presencia tras ella y entonces se daba la vuelta con la fugaz ilusión de poder besarlo. Pero nunca había nadie, solo el vacío con el que convivía desde el día del accidente. Algunas noches se despertaba sobresaltada en medio de la oscuridad, porque le parecía que había alguien más en la habitación, sentado en la silla o junto a la cama. Inmóvil, sin atreverse a encender la luz, contenía la respiración y aguzaba el oído, intentando captar algún sonido, un suspiro, un roce, que delatase una presencia extraña. Pero cuando se atrevía a encender la lámpara, nunca había nadie. Estaba tan sola como cuando se había acostado. Un día, al volver del trabajo, vio que en el florero de cristal de la sala había un ramo de rosas rojas, delicadamente distribuidas. Al momento pensó en la señora que 2 días a la semana le venía a hacer la limpieza de la casa. ¿A qué se debía aquella amabilidad? Además, no recordaba haber hablado nunca con ella de su preferencia por las rosas rojas. De todos modos, era la única explicación lógica, aunque no pudo evitar que otra, más absurda pero más poderosa, se abriese paso en su mente. Sabía de sobra que no podía ser, que las únicas personas que podrían haber colocado allí aquellas flores eran la señora de la limpieza o ella misma. Pero si hubiese sido ella, lo recordaría. ¿O no? Tenía miedo a desvariar y a perder el sentido de la realidad. Sabía que la soledad y la pena pueden alterar la cabeza a cualquiera. Intentó no obsesionarse con aquel suceso. Incluso decidió anotar en un cuaderno a partir de aquel momento las compras y los cambios que hacía en casa. Sería la manera de que la memoria no le jugase malas pasadas nunca más. Una tarde, al volver del paseo diario por el campo, Dédalo echó a correr alborozado hacia la casa, cuando aún estaba a unos 50 metros de ella. Corría y ladraba con una súbita alegría, como si alguien muy querido lo esperase dentro. Se paró en la puerta, ansioso, mientras ella, desconcertada, buscaba la llave en el bolsillo. Cuando finalmente consiguió abrir, el perro se lanzó como una flecha en dirección a la sala, con tanto entusiasmo como cuando su marido todavía estaba con ella. Desde la entrada, donde Diana se había quedado parada sin saber qué hacer, vio cómo Dédalo salía de la sala y se dedicaba a recorrer todas las habitaciones de la casa, alterado por el contraste entre la realidad y lo que sus sentidos le decían. También ella recorrió las habitaciones, una a una, a pesar de saber bien que no había nada en ellas, que nadie podría haber entrado en la vivienda durante su ausencia. Aquella misma tarde, un impulso súbito la llevó a buscar de nuevo el libro de Valente. Deseaba intensamente releer algunos de sus poemas. Sabía por experiencia que la ayudarían a tranquilizarse. Tenía que estar escondido en algún estante de la biblioteca. No era la primera vez que le ocurría tener un libro delante de los ojos y no verlo. Volvió a revisar minuciosamente los estantes, desde los más altos a los más bajos. Nada. Después fue al garaje, en donde guardaba todavía precintadas algunas de las cajas del traslado. Las abrió y las vació todas, pero su búsqueda fue infructuosa.
Claro que también podía estar en casa de sus padres, pues había dejado allí una parte de su biblioteca cuando se casó. El sábado siguiente decidió ir a visitarlos. Hacía ya semanas que no los veía. Durante la comida y también en la sobremesa procuró aparentar una alegría que no sentía. Por nada del mundo quería que le notasen la tristeza que la acompañaba. Después, mientras su madre arreglaba la cocina y su padre dormitaba frente al televisor, revisó a conciencia su dormitorio y también los estantes de la sala, en busca de la edición de Punto Cero que tanto deseaba recuperar. Pero el libro tampoco estaba allí. No sabía cómo se había perdido. No se acordaba de habérselo prestado a nadie. Nunca dejaba libros tan personales como aquel. Pero tenía que aceptarlo, resignarse o comprar una edición nueva, aunque sabía que nunca sería lo mismo, pues los libros que amamos llevan también nuestra memoria y nuestros sueños entre sus páginas. A media tarde, Diana se despidió de sus padres. Ya había comenzado a oscurecer. No quería verse obligada a conducir de noche. Hizo el viaje con el corazón más oprimido que otros días. No le había sentado nada bien tener que disimular tantas horas su dolor. Cuando entró en su casa, Dédalo la recibió alborozado. Pero más que las carantoñas del perro, lo que llamó su atención fue el tenue olor a perfume que se extendía por todo el aire de la vivienda. Era el mismo que solía usar su marido, una fragancia masculina que ella conocía bien. ¿Cómo era posible? Fue hasta el cuarto de baño. La puerta del armario de abajo, el lugar donde había guardado todas las pertenencias de aseo de su marido, pues se había sentido incapaz de tirarlas, estaba abierta y el frasco de perfume aparecía sin el capuchón que lo cerraba. De nuevo la asaltó la sensación de que no estaba sola, y no únicamente por el perfume. Algo, ese extraño sentido que parecía crecer en su interior desde el accidente, la avisaba de que había alguien más en la casa. Pero sabía que era imposible. Debía controlar su alocada imaginación que parecía dominarla en los últimos tiempos. Cuando salió del cuarto de baño, se dio cuenta de que no era allí donde el perfume se notaba con mayor intensidad. Como parecía venir del piso de arriba, subió las escaleras a toda prisa, con el corazón reventándole en el pecho. A medida que avanzaba por el pasillo, la fragancia iba haciéndose más fuerte. Decidida, abrió la puerta del dormitorio. Entonces, el olor se hizo intensísimo, como si todo el perfume estuviese concentrado allí dentro, y ahora, liberado por fin, se sintiese libre para expandirse por toda la casa. Pero Diana no hizo caso del perfume. No podía hacerlo, porque todo su ser quedó atraído por un objeto que estaba sobre la colcha, la misma colcha que ella había extendido cuando había hecho la cama por la mañana, antes de salir. Se acercó con pasos rápidos para cogerlo, aunque desde el momento en que lo vio por primera vez, ese sentido interior ya le había advertido de lo que iba a encontrar. En efecto, el ejemplar de Punto Cero, el viejo volumen con los poemas de Valente que la había acompañado durante tantos años, estaba allí, sobre su cama. Lo cogió desbordada por la emoción. Sus manos apenas podían sostenerlo, pues temblaban de una manera que no era capaz de controlar. El libro tenía un marcapáginas que sobresalía por la parte superior. Lo abrió por el lugar señalado. Allí, en la página 269, estaba el poema que tantas veces le había leído a su marido. Aquellos pocos versos que algún día les habían ayudado a sentirse más unidos. El amor está en lo que tendemos. Puentes, palabras. El amor está en todo lo que izamos. Risas, banderas. Y en lo que combatimos. Noche, vacío. Por verdadero amor. El hombre se calló y bajó la cabeza, dando por acabado el relato. A mí me había impresionado mucho, dejándome con preguntas que quizá ni él supiese responder, posiblemente porque no había respuestas para ellas. Algo parecido debieron de sentir las otras personas de la tertulia, porque nadie comentó nada, como si cada uno estuviese dándole vueltas a las circunstancias de la historia que acabábamos de escuchar. Es tarde.
Si mañana queremos salir temprano, tenemos que pensar en dormir algunas horas, dijo Pera, al tiempo que se levantaba y se dirigía al interior de la posada. Uno por uno fueron marchándose todos, hasta que solo quedamos el hombre y yo. Durante un tiempo permanecimos en silencio, con la mirada perdida en la zona de sombra que nos rodeaba. Quería preguntarle muchas cosas, pero la expresión de su rostro no invitaba a hacerlo. Era como si todavía rondase en su cabeza la historia que nos había contado. Finalmente, yo también me levanté y tras desearle buenas noches me fui a mi cuarto. Tardé en dormir, pues la historia me había dejado desazonada y no se me iba de la cabeza. Y tampoco los poemas de Valente, el que había recitado yo y el que había servido a aquel hombre para acabar su relato. Sentía que había actuado como una tonta y que mi timidez me había ganado la partida una vez más. Desearía haber hablado más con él. No es fácil encontrar personas que amen los mismos poemas que una ama. Finalmente conseguí tranquilizarme con el pensamiento de que todavía había remedio para mi deseo. Tenía que conseguir hablar con el desconocido a la mañana siguiente. Tal vez podríamos caminar juntos alguna etapa del camino. Con él no me importaría abandonar mi voluntaria soledad. Al día siguiente me levanté temprano. Quería ser la primera en bajar al comedor. Cuando entré aún no había nadie y tuve que desayunar sola. Después cogí los periódicos del día y me dispuse a esperar la llegada de los otros huéspedes. Mi intención era invitar al hombre desconocido a sentarse conmigo. No me costaría mucho iniciar allí mismo una conversación con cualquier pretexto. Y sí, todas las personas de la noche anterior fueron bajando. Todas, salvo la única que me interesaba ver. Intrigada me acerqué al encargado y le pregunté si alguien había abandonado el hostal de madrugada. Nadie, fue su respuesta. Ahora mismo están en el comedor todas las personas que han pernoctado en la casa. Sus palabras me desconcertaron. ¿Cómo era posible? Fui de mesa en mesa preguntándoles a los otros huéspedes si habían visto al desconocido que nos había contado el relato la noche anterior. Pero nadie sabía nada de él, aunque recordaban con claridad que yo había sido de las últimas en abandonar la reunión. Había algo extraño en todo aquello, y no era solo mi frustración por no poder hablar con aquel desconocido. Dispuesta a no marcharme sin alguna respuesta, decidí quedarme algún tiempo más en la posada. A mis compañeros de camino les expliqué que no me sentía bien, que saldría más tarde y que procuraría alcanzarlos antes de llegar a Estella, el punto final de nuestra etapa de aquel día. En cuanto se marcharon, busqué al encargado y me puse a hablar con él. Tras ganarme su confianza, como quien no quiere la cosa, le pregunté si se acordaba de un accidente que había ocurrido hacía unos 4 años en el lugar en donde la carretera cruza el río Arga. Claro que lo recuerdo. Ese puente está muy cerca de aquí, a menos de 1 kilómetro. ¿Estamos tan cerca del río? Pensé que se encontraba más lejos. Aquel fue un accidente incomprensible, de esos que nunca deben ocurrir. El rostro del hombre reflejaba un pesar que parecía sincero. En ese lugar, la carretera tiene un tramo con mucha visibilidad. La prueba es que nunca más ha vuelto a pasar nada. Pero así son las desgracias. Uno nunca sabe dónde nos esperan. Creo que murió una persona, ¿no es así? Sí. En el coche viajaba un matrimonio. Era él quien conducía. Supongo que debió de morir ahogado. La mujer se salvó. Consiguió salir del vehículo por una de las ventanillas. Iba a continuar con mis preguntas, pero el encargado, tras mirarme con atención, añadió: «Oiga, si está tan interesada, creo que le puedo enseñar los periódicos que recogieron la noticia. Por aquel entonces acabábamos de inaugurar el hostal, y como también aparecía un anuncio que habíamos puesto en la prensa, creo que guardé los ejemplares en algún sitio. Espere un momento». Fue hasta el recibidor y abrió una puerta situada en la pared de la derecha. No daba a ninguna habitación, sino que ocultaba una especie de armario empotrado, ocupado por estantes en los que se acumulaban libros de registro y carpetas, que posiblemente contenían facturas y otros documentos propios del negocio. Tomó una de aquellas carpetas y, tras cerrar de nuevo la puerta, regresó a donde yo estaba.
Aquí tiene los periódicos. Puede mirarlos todo el tiempo que quiera. Solo le pido que cuando acabe los vuelva a dejar tal y como estaban. Recogí el material que me entregaba y me senté en una de las mesas de la terraza, que volvían a aparecer bien ordenadas. Se estaba bien allí. El sol todavía no calentaba con fuerza y corría un aire fresco que desaparecería con el paso de las horas. Dejé la carpeta sobre la mesa y saqué de ella algunos ejemplares ya antiguos del Diario de Navarra. Pronto encontré lo que buscaba. La noticia del accidente aparecía en las páginas interiores, a 4 columnas, con una foto del lugar en el que se había producido y otra más pequeña con el rostro de la persona que había fallecido. Era un hombre que debía de tener unos 30 años. Un hombre de rostro alargado y pelo intensamente negro, que me miraba con expresión seria desde aquella página que ya amarilleaba por el paso del tiempo. Un hombre en todo idéntico al desconocido que la noche anterior nos había relatado aquella intensa e inquietante historia de amor y de fantasmas.